Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase de resonancia de práctica que habíamos visto la clase anterior, digamos, lo que eran las áreas de la resonancia y vimos algunos videos sobre cómo trabaja el técnico. Y ahora lo que vamos a hacer es ver lo que son los tipos de imanes que tienen los equipos de resonancia magnética, ¿no? Cada resonador suelen tener un imán, un magneto, y tienen una clasificación. Estos imanes se dividen en permanentes, resistivos y superconductivos. Los permanentes consiguen una gran consiste en una gran pieza de material ferromagnético, es una aleación hecha por el hombre de hierro, y este genera un campo magnético que va a ser permanente. No utiliza energía para funcionar, o sea que no necesita la energía eléctrica, y el campo magnético que genera es relativamente bajo, unos 0,2 teslas, ¿sí? Esos son los permanentes. Después tenemos los resistivos, que están formados por una bobina, por la cual atraviesa una corriente eléctrica, y esto va a generar un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético bajo, y lo que tienen es que generan mucha temperatura. Entonces, se ven limitados también en levantar el campo magnético, porque si le ponemos más energía eléctrica va a generar más temperatura y no vamos a poder realizar, no vamos a poder elevar el campo magnético porque no se lo puede refrigerar cuando levanta mucha temperatura. Estamos limitados en ese sentido. Y después tenemos los superconductivos, ¿sí? Que los superconductivos también son electroimanes y que generan campos magnéticos intensos. En este caso, no necesitan de la electricidad permanente como el resistivo. El resistivo sí necesita estar enchufado con energía permanente. El superconductivo no, porque es un bobinado de una aleación que tiene de niobio y titanio, y que se le va a inducir una corriente eléctrica, se lo carga al circuito con una corriente eléctrica durante unas horas, y después se cierra ese circuito y la bobina va a quedar refrigerada por medio de criógenos, que son el nitrógeno y el helio. O sea que va a estar a una temperatura de 273 grados centígrados bajo cero. Con esta temperatura tan baja, lo que hace es que se pierda la resistencia de este elemento y que se logre la propiedad de la superconductividad. Entonces, esta aleación va a lograr la superconductividad y poder tener un campo magnético permanente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el resistivo? Que el resistivo necesita de la corriente eléctrica para generar un campo magnético. El superconductivo, si bien es un electroimán, como está cerrado su circuito y está refrigerado a esta temperatura, no necesita de la corriente eléctrica y va a ser el campo magnético permanente. Bueno, acá les pongo entonces para que vean el campo magnético abierto. Tiene un imán permanente o un imán resistivo. El imán permanente contiene dos discos, que son esa aleación que yo le decía, una aleación de hierro y de boro, o sea que está hecho artificialmente por el hombre y no depende de la corriente eléctrica. Después tenemos un imán resistivo, que este sí es un electroimán, quiere decir que tiene un bobinado y quiere decir que pasa una corriente eléctrica, es un bobinado de cobre y necesitan corriente eléctrica para mantener el magnetismo. Y el campo cerrado, que son todos imanes superconductivos, que también es un electroimán, pero es una aleación de niobio y titanio, por el cual ya les dije que se carga una corriente eléctrica, se cierra el circuito y es refrigerado por medio de hidrógenos a muy baja temperatura, a menos 273 grados centígrados bajo cero. Con esto
se elimina la resistencia, no hay resistencia en la bobina, y se genera lo que es la superconductividad. Ahora los electroimanes. Consisten en, ¿qué son los electroimanes? Son espiras de cobre, en el caso del resistivo, o del superconductivo, son de un material de niobio y titanio, que cuando se hace pasar una corriente eléctrica por estos, se crea un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético que es proporcional a la corriente que está pasando por el bobinado. En el caso del superconductivo, acuérdense que tiene que estar refrigerado a bajas temperaturas, menos 273 grados centígrados bajo cero, y eso se hace por medio del helio. El magneto tiene un compartimiento adentro, una cámara donde se encuentra el helio, que es el que refrigera a la bobina que se encuentra en el centro del imán. Ahora, los imanes permanentes son barras de acero templada, como habíamos dicho, o una aleación, que han sido magnetizados permanentemente, y esos son producidos en forma artificial, y están dispuestos como en forma de un disco de gran tamaño, que suelen presentar unas 15 toneladas, ¿sí? Se ponen uno arriba y uno abajo, porque uno genera un polo y el otro polo, ¿sí? Pero los utilizan los de campo abierto, ¿sí? A eso se lo llaman de campo abierto con un imán permanente. Bien, ahora acá les quiero mostrar los diseños. Diseños abiertos son estos, y esto es diseño cerrado acá abajo, ¿no? Con respecto a los diseños abiertos, ¿qué pueden ser? Pueden ser que tengan un imán permanente o que tengan un imán resistivo, ¿sí? Entonces, si bien los dos son abiertos, uno tiene un imán permanente, que era la aleación artificial de hierro, y estos tienen un imán resistivo, que es un electroimán, que es el que genera el campo magnético. Y este que está acá abajo es un superconductivo, que también es un imán, ¿sí? Que, por el cual circula una corriente eléctrica, por ese electroimán, y lo diferente que tiene es que este circuito está cerrado y está refrigerado por el helio, y entonces no tiene resistencia ese bobinado, y se produce lo que es la particularidad esta de la superconductividad, que lo hace que sea un campo magnético alto y homogéneo. Acá tenemos diseños de resonadores abiertos, distintas formas, ¿sí? Soporte en forma de C, por ejemplo, hay algunos, en este caso no está, pero hay algunos que tienen en forma de C, o arco rectangular, esos tienen un polo superior y un polo inferior, acuérdense que es un imán, polo norte, polo sur, y tienen también una camilla, como esta, que se desplazan lateralmente, ¿sí? La finalidad de estos equipos de campos abiertos es eliminar un poco la claustrofobia de los pacientes y darle un mayor confort a los pacientes, porque también hay pacientes que son de gran volumen y de gran peso, que no pueden ingresar al resonador cerrado por el cilindro, el túnel, el diámetro, y quedan muy apretados, y lo que sucede es, le da esa sensación de ansiedad, de fobia, y no pueden hacerse el estudio. Entonces, ¿qué hacemos? A esos pacientes los trasladamos al resonador de campo abierto. Acá tenemos resonador de diseño cerrado. ¿Cómo es este? Bueno, fíjense que es de gran tamaño, es una esfera grande, esa esfera tiene como 2 metros de alto y 2 metros de ancho. Y en el medio tiene un túnel, ¿sí? Casi como de 2 metros el túnel de largo. Y un diámetro, el túnel, de 50 a 60 centímetros, que ahora con la tecnología que está avanzando en estos equipos, es menor la longitud del túnel y es más grande el diámetro,
porque lo que se quiere lograr es que se puedan hacer pacientes que sufren de claustrofobia, o sea, eliminar un poco esa sensación de encierro que tienen los pacientes. Este diseño favorece la homogeneidad del campo, eso es lo bueno que tiene, porque al ser cerrado, concentran las líneas de fuerza en el centro y vamos a tener una mejor homogeneidad, y esto contribuye a una mejor calidad de la imagen. Ahora actualmente se aumentó, como les decía, el diámetro del túnel y disminuye la longitud del mismo, ¿sí? También se le ha incorporado al túnel una salida de aire y iluminación. Entonces ahora el paciente presenta menos ansiedad y claustrofobia gracias a estos adelantos que van haciendo en la tecnología. Continuamos a ver en la siguiente. Este es un equipo de campo abierto con imán permanente. Este tiene la forma de dos grandes discos, habíamos dicho de una aleación que es de hierro, neodimio y boro. Acá tenemos un disco acá arriba y un disco acá abajo, ¿sí? Entonces, esta es una aleación de hierro, neodimio y borio, artificialmente hecha y no necesita de la corriente eléctrica. Otra cosa, el eje principal del campo magnético se orienta en la dirección vertical, así, norte-sur. Ese es el eje principal del magneto. No necesitan entonces de corriente eléctrica y su mayor homogeneidad del isocentro es más o menos de unos 30 centímetros, acá en el medio. Ahora el equipo también de campo abierto con imán permanente. Fíjense, consiste en una gran pieza de material ferromagnético, como dijimos, una arriba y una abajo. Acá en este gráfico también se ve, una arriba en amarillo y otra abajo. Y en el medio se encuentran las líneas de fuerza. Acá se encuentra la mayor homogeneidad. Recuerden que el eje de este campo magnético es vertical y que generalmente estos campos magnéticos tienen un teslaje que van hasta 0,4 o menos de 0,4 Tesla. El imán permanente lo traen así, ya viene armado, ¿sí? Este es un imán que tenemos en el cardiológico y viene semiarmado, solo falta colocar la carcasa, digamos. Yo le quiero mostrar a ustedes cómo es el imán, esa aleación que le decía de hierro, y que fíjense cómo hay una arriba y otra abajo, que generan los polos. Y en el medio vamos a tener el campo magnético, ¿sí? La homogeneidad. Por lo tanto, todo estudio que tengamos que hacer de cualquier anatomía tiene que estar en esta región, en el centro del imán. Perdón, me había olvidado que este tipo de imanes son muy pesados y son los que yo le había comentado a ustedes que pesan unas 15 toneladas. Ahora cambiamos y ahora vamos a ver equipo de campo abierto, pero con imán resistivo. Es abierto, pero su imán es resistivo. ¿Cómo es esto? Consiste en un electroimán que está constituido por un enrollamiento, que ese enrollamiento es de cobre, rodeado a un cilindro, que sería la bobina, y este sí depende de una corriente eléctrica para mantener el magnetismo, ¿está? Y su eje principal también va a ser vertical, norte-sur. El problema es que requieren de mucho consumo eléctrico, ¿sí? Y tienen como refrigeración una serpentina por la cual circula agua para evitar que se recaliente la bobina. La homogeneidad del campo también es parecida a la anterior, en su centro, y es de unos 30 centímetros de diámetro. Estos equipos hay hasta 0,3 Tesla. Al ser un resistivo y al depender de la corriente eléctrica,
Puede ser que si la energía se corta, por ejemplo, desaparezca el campo. Eso es lo que quiere decir, que no vamos a tener campo magnético. La otra también es que apagamos el sistema cuando terminamos de trabajar y se puede bajar el campo, ¿sí? Esa es la diferencia con el anterior, el permanente, que siempre está el campo magnético activo. Bueno, acá les pongo unas imágenes de lo que es el imán resistivo. Fíjense el modelo, ¿sí? Un arco en C, y esto es el eje vertical, ¿sí? Este sería el eje Z, el eje principal del campo magnético. Acá podemos ver en este gráfico, les quiero mostrar cómo es el bobinado. Acá arriba tiene el bobinado de cobre, ¿sí? Y la otra acá abajo hay otra bobina, otro bobinado de cobre. Miren la cantidad de hilos de cobre que tiene. Y eso está relacionado, sí, por una corriente eléctrica que pasa por la bobina y que van a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a ser perpendicular a las corrientes que circulan por la bobina. Por lo tanto, el eje del campo magnético va a ser vertical. Este sería el eje Z. En este gráfico vemos entonces arriba, otra vez, la bobina, ¿sí? Estas líneas rojas representan la bobina y otra acá abajo, por la cual circula la corriente eléctrica y eso va a generar un campo magnético. Acuérdense que este se refrigera por medio de serpentinas de agua nada más. El equipo de campo abierto, ahora hablando de campo abierto en sí, ya no de si el imán es permanente o resistivo, sino como diseño tiene ventajas, que genera campos magnéticos marginales despreciables. Eso quiere decir que el campo magnético marginal va a ser menor que lo del campo cerrado, ¿sí? Por lo tanto, va a haber menos peligros que pueda atraer objetos metálicos ferromagnéticos hacia el centro del imán. También tenemos menos ruidos, ¿sí? Produce menos ruido. También se produce menos efectos del SAR. ¿Qué es el SAR? Es una tasa de absorción específica que es la absorción por parte de la radiofrecuencia que entrega una energía. Esa absorción de la energía genera un calor. En este caso, por ser un campo más bajo, va a ser menos la energía que se va a entregar en forma de calor. También presentan un bajo costo de mantenimiento, ¿sí? Los de bajo campo. El desplazamiento de la mesa también es ventajoso porque pueden desplazarse hacia los laterales, cosa que el de campo cerrado no lo puede hacer. Eso es una gran ventaja. Y la desventaja que tiene es que la potencia es limitada a la del campo. Van hasta 0,3 Tesla o 0,4 Tesla. Es sensible a las inestabilidades térmicas, ¿sí? Aumenta la temperatura y entonces eso de los imanes, y eso hace que se pierda la homogeneidad del campo. Y como yo le había dicho, la homogeneidad del campo tiene que ver con la calidad de la imagen. También son muy pesados, son pesadísimos, pesan 14 toneladas estos tipos de pastillas que están uno arriba y uno abajo. En la siguiente imagen les quiero mostrar el equipo de resonancia con sus antenas, pero de campo abierto. Este equipo está ahora en el cardiológico, pero está en reparación, no lo estamos usando. Pero fíjense, quiero mostrarles la amplitud que tiene. Tiene una amplitud de 120 centímetros, una longitud de 66 centímetros y un alto de 45-50 centímetros, lo cual me permite trabajar con pacientes de gran volumen, como les dije, y también con pacientes que sufren claustrofobia, y pacientes que también que sean niños, que no pueden estar en el campo cerrado. Acá pueden hacerlo junto a su madre sentada ahí, y entonces podemos realizar el estudio. Acá al lado les muestro cómo son las antenas, algunas. Esta, por ejemplo, es para hacer abdomen, envuelve al abdomen. También sirven para hacer estudios de columna, lumbosacra, dorsal, ¿sí? Y acá tenemos otra antena en la cual nosotros la utilizamos para hacer estudios de rodilla,
también se pueden hacer una muñeca poniendo acá adentro, eso no tiene por qué ser solamente de rodilla, lo que pongamos acá podemos hacer la imagen. Y como es una antena de cuadratura, generalmente también la utilizamos para hacer muñecas. Ponemos el paciente boca abajo con la muñeca acá adentro. Ahora vemos la consola y monitores que tiene el campo abierto, y les quiero mostrar la imagen, que es una imagen bastante buena en nivel de contrastes, de resolución, ¿sí? Por eso el problema que tenemos es que demora un poco más en adquirir las imágenes, ¿sí? Pero la imagen tiene bastante resolución porque se compensa por medio del software, que tiene unos filtros que mejora la señal ruido de la imagen y por lo tanto obtenemos una mejor calidad. Ahora vamos a hablar del campo cerrado. El campo cerrado tiene también un electroimán, ¿sí? El resistivo también era un electroimán, pero era abierto. Este es un campo cerrado que tiene un electroimán, que está formado por una bobina cuyos alambres que forman la bobina son de niobio y titanio, ¿sí? Es también una aleación. El eje principal de este resonador, de este campo magnético, ahora va a ser longitudinal. Hoy hablábamos en los dos anteriores que el eje era vertical. En este caso va a ser horizontal. En un extremo tenemos el norte y en el otro extremo vamos a tener el sur. No necesita energía eléctrica permanente, ¿sí? A ver cómo es eso. Pueden decir, bueno, si es un electroimán, ¿por qué no necesita? Bueno, porque cuando se va a montar el equipo, los ingenieros lo que van a hacer es cargar una corriente eléctrica en la bobina, que va a circular por esta bobina, y demora más o menos unas 6 horas en cargar toda esa corriente eléctrica, se cierra el circuito y se lo refrigera por medio del helio, ¿se acuerdan? A menos 273 grados centígrados bajo cero. En estas condiciones no hay resistencia en la bobina, no se va a recalentar y adquiere la propiedad de la superconductividad. Por eso vamos a tener campos magnéticos altos. Con corrientes altas vamos a tener el beneficio de tener campos magnéticos más altos. Y su mayor homogeneidad está en el isocentro también, que viene a ser de 40 centímetros. Ya es mucho más grande la homogeneidad que se genera en el medio del túnel. Acá tenemos el superconductor, el imán. Es un imán que consiste en una bobina de selenoide, como les había dicho, esta que está acá, a través de la cual circula una corriente eléctrica. Cuando pasa la corriente eléctrica se produce un campo magnético, ¿sí? Porque una de las leyes que decía, si se acuerdan de la inducción, que dice que que toda corriente eléctrica que está en movimiento, eso va a generar un campo magnético. Bueno, esa es la ley que acá se cumple. Por ejemplo, acá tenemos el bobinado que me está mostrando, acá, y con una corriente que se va a cerrar, acá está cerrada, quiere decir que va circulando a través de esta bobina, la corriente eléctrica, y está refrigerada por el helio. Por lo tanto, nunca se va a poder calentar, ¿no? esta bobina, y por lo tanto siempre tenemos un campo magnético activo. Ahora, las líneas del campo magnético son siempre cerradas, ¿sí? Alrededor, entran por el sur y salen por el norte. Ahora, la mayor concentración de líneas de fuerza se encuentran en el medio del magneto, ¿sí? Y en la periferia, o lo que llamamos nosotros campo magnético marginal, comienzan a disiparse ese campo magnético. Acá tenemos otra imagen, la superconductividad. Decíamos que era un fenómeno que cuando algunos materiales se enfrían
a esta temperatura de menos 273 grados centígrados bajo cero, estos adquieren la propiedad de la superconductividad. No necesitan de alimento eléctrico, no necesitan estar enchufados como lo que decíamos de los resistivos. Fue una corriente eléctrica que se introdujo en el circuito y que se cerró este circuito y se lo puso a bajas temperaturas, ¿sí? Por lo tanto, la corriente fluye siempre circulando por esta bobina y como está a muy baja temperatura, no tiene resistencia y genera un campo magnético proporcional a la corriente que gira acá. Y a eso se le llama la superconductividad. Acá tienen el magneto, que es el cerrado, el superconductivo. Esto es sin la carcasa, y acá tenemos, dentro de este material, acá tenemos acero, ¿sí? Y la antena, que genera el campo magnético, está acá en el centro, y este magneto tiene unos compartimientos dentro del cual va a ser contenido el helio y el nitrógeno para enfriar a esta bobina. Bueno, esto es simplemente para decirles que las bobinas que habían antes eran, por ejemplo, 2 bobinas, y que los campos magnéticos, las líneas de fuerza no eran paralelas, como las que están acá, por ejemplo. Estas fueron las primeras, ¿sí? La tecnología fue mejorando, se pusieron más bobinas, ¿sí? Por la cual circula la corriente eléctrica, y se fue mejorando, ¿sí? En las líneas de fuerza del campo magnético. Hasta lo que tenemos hoy, miren que son más derechitas, tienen más bobinado, y eso produce una mayor homogeneización y un mayor FOB también, que es el campo de visión. Ahora, antes teníamos un campo de visión de unos 40 centímetros, ahora podemos tener de 50 a 53 centímetros. Ahora acá les voy a mostrar, este es el magneto, y miren la cantidad de cosas que hay acá adentro, ¿sí? Vamos a empezar por los criostatos. ¿Qué son los criostatos? Son lo que yo le contaba, el helio y el nitrógeno, que se van a encontrar acá, en este reservorio, que se encuentra acá en celeste, que le estoy mostrando. Ahí se va a encontrar el helio, que va a refrigerar a la bobina, que se encuentra, la superconductora es esta violeta que está acá, muy cerca de este compartimiento donde se encuentra el helio. ¿Ven? Acá está la bobina superconductora y acá tenemos el helio, o sea que le transmite el frío a la bobina para que no se recaliente. Después tenemos la bobina de radiofrecuencia, que es una antena de cuerpo, la bobina de radiofrecuencia acá, que es una antena que se encuentra acá en el medio, acá la pueden ver, y que tiene 2 condiciones, ¿sí? Una es que va a emitir radiofrecuencia, y la otra es que puede recibir las ondas que vuelven del paciente, ¿sí? Esa señal que está volviendo del paciente va a ser recibida por la antena y puede trabajar como bobina receptora, pero va a ser fundamentalmente una bobina emisora también. Después tenemos las bobinas de gradiente, que son las X, Y y Z. En este caso acá ustedes pueden ver que la que está acá en negro, perdón, la que está acá en verde, esta que está acá en verde, son las bobinas, las que son del gradiente Z, ¿sí? Porque tenemos varios ejes, el X, el Y y el Z. Y después tenemos acá esta bobina, que está enfrentada con la otra, que son pares de bobina. Acá hay 2 pares de bobinas enfrentadas lateralmente, y hay 2 pares de bobinas enfrentadas antero-posterior. Una corresponde al eje de las X y la otra corresponde al eje Y, que son las bobinas de gradientes que van a detectar un punto en el espacio para formar la imagen, ¿sí? Y tiene que ver también, estas bobinas de gradiente tienen relación con los planos coronales, sagitales y axiales. Después tenemos una bobina de contracampo,
que sería esta que está acá, ¿no? Negra, acá. ¿Para qué sirve esta bobina de contracampo? Bueno, es para contrarrestar el campo magnético, ¿sí?, marginal, para que no se extienda más allá del recinto, más allá de la sala de resonancia magnética, ¿sí? Entonces, para evitar la dispersión del campo magnético marginal, se utiliza este tipo de bobinas. Y ahora vamos a ver que hay un conjunto de bobinas que deben estar dentro de un contenedor, y a ese contenedor se lo llama dewar, ¿sí?, en el cual se encuentran las cámaras que yo les conté recién. Hay una cámara que es para el nitrógeno y otra cámara que es para el helio, y que esas están muy cerca de la bobina que va a generar el campo magnético, ¿sí? Entonces, la idea es que estén cerca para enfriar a la bobina. Acuérdense a qué temperatura, prácticamente al cero absoluto, ¿sí?, a menos 273 grados centígrados bajo cero, y el helio tiene una tasa de evaporación. Eso significa que el helio, con el correr del tiempo, se va a ir evaporando muy despacio, ¿sí? Bueno, ahora, hoy en día, ya esa evaporación no es tanta, entonces ya se carga cada vez menos helio. Antes cargábamos helios cada 3 meses para mantener refrigerada la bobina, después fue cada 6, y hoy en día más o menos son cada año se está cargando el helio. Eso es lo que está haciendo la tecnología, porque el helio es un elemento que escasea y es un elemento que es muy caro, cuesta mucho, mucho dinero la mantención. ¿Por qué? Por el helio. Acá tenemos entonces el magneto, acá tenemos el ingeniero que está conectando la manguera al interior, a ese compartimiento que yo le digo, para llenarlo del líquido refrigerante, que es el helio, ¿sí? Acá viene en una especie de termo, un depósito de helio, y se va pasando el helio a través de esta manguera y va a ir al compartimiento del resonador. El técnico siempre tiene que estar mirando. A veces en la sala técnica hay un visor en uno de los módulos que dice la cantidad de litros que hay de helio, ¿sí? Hay resonadores, por ejemplo, que cargan, en este caso generalmente los de superconductivo, cargan 1000 litros de helio, ¿sí? Y cuando ya va bajando con el correr del tiempo, pueden tener 700, 500 mililitros, y ya cuando llegamos a esos 500, 400 mililitros hay que volver a cargar otra vez. Bien, ahora, ¿qué es el quench? El quench viene a ser una bajada de campo, ¿sí? Pero ¿por qué pasa esto? Justamente tiene que ver con el helio. Porque si el helio baja mucho, ¿sí?, ya no refrigera, entonces esas bobinas que generan el campo magnético se van a recalentar y se pueden romper. Y a eso le llama quench, porque desaparece el campo. Hay una bajada de campo como consecuencia de un recalentamiento de la bobina. Y recalienta también digamos, el helio, que se va a evaporar, ¿sí? El helio es un elemento que puede ser, no es venenoso, pero sí compite con el aire. Por eso siempre tiene que tener una salida al exterior, por arriba del equipo, del helio, para que no quede el helio en la sala de resonancia y que a algún paciente o personal que está trabajando le falte el aire. No es venenoso, pero sí compite con el oxígeno, digamos. Ahora acá tenemos lo que es un quench programado. Hoy el que veíamos anteriormente era un quench de un accidente, digamos, ¿no?, que se recalienta la bobina. En este caso hay que hacer un quench programado. ¿Por qué? Porque miren, acá en el resonador ha quedado pegado un tubo de oxígeno de gran tamaño y también un pie de suero. Y no se lo puede sacar por el gran volumen que tiene ferromagnético, no se lo puede sacar del túnel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar el campo. Bueno, eso lo hacen los ingenieros, que van a bajar el campo en forma programada y van a poder sacar estos elementos ferromagnéticos. Obviamente esto también cuesta mucho dinero, ¿sí?, bajar el campo.
tiene su costo también. Acá tenemos lo que es el campo magnético cerrado. ¿Cuáles son las ventajas ahora del campo magnético cerrado y cuáles son las desventajas? Las ventajas son que generan campos magnéticos intensos, con mucha estabilidad y tienen mayor homogeneidad. Eso hace que tengamos buena calidad de imagen. La desventaja es que tiene un alto costo de los criógenos, que son el helio y el nitrógeno, ¿sí? Sobre todo el helio, que cuesta muy caro y no se consigue. Y también la desventaja es que tiene un intenso campo magnético marginal, digamos, ¿no? Es el que se va por fuera, por la periferia del equipo. Y eso hay que extremar las medidas de bioseguridad porque cualquier persona que pueda cruzar la puerta con algún elemento ferromagnético, como el que vieron ustedes recién, que es un tubo de oxígeno o un pie de suero, va a salir despedido con lo que llamamos nosotros el efecto misil y va a quedar pegado en el resonador. Acá les muestro el que teníamos antes, un resonador de 1.5 Tesla, que tiene una longitud de 1,65 centímetros, o sea, fíjense cómo ya se va cortando, yo les había dicho que antes tenía 2 metros, ahora tiene 1,65 y el diámetro es de 60 centímetros, ¿sí? Ahora el equipo nuevo que estamos teniendo también en el cardiológico, que es de 3 Tesla, ya tiene 1,50 m de longitud y acá tiene 80 centímetros de diámetro. O sea que eso hace que disminuya la ansiedad del paciente y que disminuya la claustrofobia. Esta es la consola donde está el técnico. Acá cargamos los datos. Tenemos un intercomunicador por el cual hablamos mucho con nuestro paciente para ver cómo está, si está todo bien, y seguimos el estudio, ¿sí? Y también ven la ventana, que es muy importante porque estamos controlando al paciente. Hay pacientes que realmente sufren de claustrofobia y se desesperan y quieren salir de acá como sea y pueden caerse de la camilla y pueden sufrir algún traumatismo. Entonces nosotros tenemos que estar vigilando constantemente en eso que pase algo, tenemos que frenar, parar el estudio y entrar a socorrer a nuestro paciente. Ahora bien, vamos a resumir entonces los tipos los tipos de imanes. Tenemos diseño, potencia y composición de los imanes. Con respecto a los diseños, ¿qué podemos decir? Esto es lo que tenemos después que estudiar bien y esto está en las preguntitas de examen final. Los diseños, ¿cómo son? Cerrados y abiertos, ¿sí? ¿Qué pasa con los cerrados? ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja es que son homogéneos y eso me da ventaja en la calidad de la imagen. La desventaja que tengo es que me generan claustrofobia, que pacientes que son obesos no pueden ingresar porque el túnel es de diámetro menor que el que es del abierto. Esas son las desventajas. Ahora, ¿qué pasa con los diseños abiertos? Bueno, son más confortables, esa es la ventaja, permiten acceso al paciente, que se pueda lateralizar mi paciente para poder hacer el estudio con mejor calidad, porque voy a poner mi anatomía en el isocentro, eso me beneficia. ¿Cuál es la desventaja? Los problemas de homogeneidad que tiene, porque al ser un campo bajo, tiene problemas de homogeneidad. Y también la limitación en el teslaje, ¿no? Porque si es de 0,2 Tesla, tiene que ver con la relación señal-ruido, esto para formar la imagen. Entonces, al ser de bajo teslaje, es menos la señal que voy a tener para formar la imagen. Después, con respecto a la potencia, tenemos de bajo campo y de alto campo. Los de bajo campo generan pocos artefactos, nosotros le decimos artefactos a las imágenes que no son deseadas, que producen unas rayas, porque generalmente cuando hay un metal, digamos, lo que hacen es generar artefactos por inhomogeneidades, se producen inhomogeneidades en el campo y generan unos artefactos. Bueno, en este caso es poco. ¿Por qué? Porque el campo magnético es bajo, ¿sí?
Ahora, el mantenimiento también es de bajo costo, sí, es más económico. ¿Por qué? Porque hablando de lo que son un abierto que es permanente, no consume energía, por ejemplo, no utiliza la energía eléctrica, no utiliza el helio y se refrigeran solamente con aire acondicionado. Los de bajo campo, ¿cuál es la desventaja? El tiempo de exploración. Obviamente en un cerrado voy a estar un tiempo de, no sé, 10 minutos, 15 minutos, y en el abierto voy a estar 30 minutos. También la desventaja es la baja resolución señal ruido, que les decía a ustedes. Al ser un campo bajo, voy a tener una menor resolución. Ahora, ¿qué pasa con los de campo alto? ¿Sí? Bueno, la ventaja que tenemos con los campos altos son la homogeneidad y la estabilidad que tiene, ¿sí? La mejor relación señal-ruido vamos a tener en estos campos altos, ¿sí? Se puede utilizar pulsos selectivos también, y en un futuro no muy lejano, lo que se está queriendo hacer es un alto campo, pero que sea abierto, que sería lo ideal. ¿Cuál es la desventaja? Que tiene numerosos artefactos, ¿sí? Este sufre eso, porque cualquier elemento metálico que pueda haber en la zona, como prótesis dental, como braques, o algún reemplazo que tenga algún metal en el cuerpo, como prótesis de cadera, por ejemplo, van a generar inhomogeneidades y eso me va a generar artefactos en la imagen. Otra desventaja es que el mayor efecto sobre los objetos ferromagnéticos, lo que quiere decir que voy a tener que extremar las medidas de bioseguridad. Después tenemos, según la composición de los imanes, y acá viene si son permanentes, resistivos o superconductivos. Ya habíamos hablado de esto, que si son permanentes, la ventaja es que no requieren mantenimiento, ¿sí? Y la desventaja es que son muy pesados y producen campos magnéticos bajos, limitados. El resistivo, la ventaja tiene que son sencillos, menor inversión, pero ya no se están prácticamente fabricando porque tienen un alto consumo de corriente eléctrica. Esa es la desventaja. Y los superconductivos, que son los que más hay en el mercado, las ventajas que tienen es la gran homogeneidad que tiene el campo, ¿sí? Tienen mucha estabilidad, y también se generan campos desde 1 hasta 3 Tesla. Hay de 8 Tesla, pero están en investigación. Para la salud pública, digamos, en el mercado lo que hay es hasta 3 Tesla. ¿Cuál es la desventaja? El mantenimiento, el costo de mantenimiento que tenemos. ¿Por qué? Por el helio. Porque tenemos que cada cierto tiempo, si bien ahora cada año, hay que cargar helio. Y también la ventaja es que son mucho más caros que los abiertos. Ahora, con respecto al estudio, ¿sí? Un imán superconductivo cerrado va a tener ventajas. ¿Cuáles van a ser? La duración de la exploración en estos estudios va a ser de 15 minutos, a lo sumo 30, ¿sí? También va a tener mejor resolución las imágenes. ¿Y cuál es la desventaja? Que pacientes de gran tamaño, habíamos dicho, de gran volumen, no van a poder estar ahí adentro. También pacientes que tengan efectos psicológicos, como claustrofobia y ansiedad, les va a costar estar dentro de este campo cerrado. También efectos auditivos, que porque dentro del campo magnético se van a escuchar unos ruidos, y esos ruidos son provocados por las bobinas de gradientes cuando están trabajando para formar la imagen. Y esos ruidos molestan a algunos pacientes, por eso siempre, por prevención, hay que darle los auriculares. Ahora hablemos del abierto, un estudio en el abierto, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas en el abierto? Que permite realizar pacientes de gran tamaño, ahora sí, acá puede ser de gran tamaño, gran volumen. Me permite realizar pacientes que son claustrofóbicos, los puedo hacer porque es más amplio el lugar, están más cómodos, pueden estar con un familiar, entonces podemos realizar el estudio. Disminuye los niveles de ruido también en estos equipos, esa es la ventaja, no es tanto el ruido como en el cerrado.
Y también se pueden centrar el estudio en una sola articulación. Por ejemplo, corremos, lateralizamos la mesa. Si es un paciente que es muy obeso, lo lateralizamos y dejamos la anatomía que queremos estudiar en el centro, en el isocentro. ¿Cuáles son las desventajas? Es la duración, eso sí, el otro duraba 15 minutos y ahora acá estamos en 30, 50 minutos. Y eso da la posibilidad que el paciente se mueva y que me degrade la imagen por los movimientos, ¿sí? Y tiene un poco de menor resolución la imagen en los estudios que el otro, que es el cerrado. Acá les muestro entonces, este es el campo magnético cerrado, es un Philips de 1.5 Tesla, y este es también de Philips, perdón, este es un General Electric de 0,2 Tesla, campo abierto. Y les muestro entonces las imágenes para que vean que no son muy diferentes unas de otras. Por ejemplo, el cerrado, fíjense en este plano sagital de una rodilla, los contrastes que tiene el músculo, la grasa, el hueso, digamos, los ligamentos, es de buena resolución, al igual que en el cerebro, fíjense, acá podemos diferenciar lo que es la sustancia gris de la sustancia blanca, del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Muy bien se ve. Al igual que la angio, miren, este es el polígono, a lo que llamamos, ¿se acuerdan? El polígono de Willis. Bueno, esta es la vascularización del cerebro. Lo que hacemos que son secuencias, están hechas sin contraste, ¿sí? Eso es lo bueno, porque va a tomar la información del tejido que se mueve, en este caso la sangre, y va a sustraer toda la información del tejido que está quieto, ¿sí? Entonces así podemos obtener toda la visualización de los vasos. Este es el campo abierto, sí se nota que falta un poco más de contraste, pero de todas maneras la calidad de la imagen es aceptable. Fíjense el sagital de la rodilla, este es un axial del cerebro, también se nota un poco que acá hay más contraste, más resolución y acá un poquito menos. Y también se lo ve en la angio, por ejemplo, comparándola con el del cerrado. Bueno, era lo que quería que vean, la diferencia que tienen los resonadores con respecto a los imanes, que los tenemos que clasificar, y tenemos que después cuando hagamos el examen, esto van a estar porque es muy importante saber distinguir los tipos de diseño y los tipos de imanes que tienen cada diseño y cuál es la utilidad para cada uno. ¿Sí? Ya estuvimos hablando entonces de la utilidad de lo que es el abierto, de lo que es el cerrado, dónde conviene más que vaya un paciente, depende eso de si tiene claustrofobia o tiene un gran volumen, o si es un niño, ¿sí? Por eso generalmente los centros tienen dos tipos de equipo. Tienen un equipo cerrado, ¿sí? De alto campo, y tienen un equipo abierto. Bueno, con esto terminamos y le agradezco por su atención y vamos a seguir en la siguiente clase ya poniendo tal vez algunos protocolos.